El apóstol Pablo les aclara y les dice, miren, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolos somos nada. Solamente somos colaboradores de Dios. Y qué privilegio es que Dios toma a personas sencillas como usted, como yo, y nos hace colaboradores. Qué mayor privilegio es que Dios nos toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo sucio, que metió su mano para sacarnos algunos de la basura, algunos del alcohol, algunos del odio, del rencor, del resentimiento, algunos atados a pecados sexuales, algunos atados a una vida disoluta, algunos atados en amargura, en odio, en rencor, en resentimiento. Y así como estábamos, Dios nos toma de ese mugrero, mete su mano y nos da el privilegio ahora de hacernos colaboradores suyos. Y se hace muy importante que aquellos que antes éramos y caminábamos de una mala manera de vivir o en una mala forma, ahora nos vayamos disciplinando y nos vayamos ordenando para poder darle gloria a Dios. Dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Y así deberá ser nuestra vida, paulatinamente ir creciendo, ir madurando para darle mayor gloria a Dios. Para que cuando tengamos que partir de esta tierra, podamos partir dándole gloria a Dios, llevando fruto para la honra de su bendito y santo nombre. Y el apóstol aclara aquí en la carta, en la primera carta a los Efesios, en el capítulo 3, verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios. El tema de hoy es algunas características o el carácter de un colaborador de Dios. Yo quiero decirle que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos salva y nos rescata, nos salva con un propósito, para seguir extendiendo su reino, para seguir haciendo su obra. Dios demanda y pide que cada uno de nosotros llevemos fruto. Y es necesario entonces que aprendamos a ser colaboradores de Dios en lo que respecta al reino. Vivíamos antes para otro reino. Vivíamos antes para otros intereses. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice, miren, antes caminábamos conforme a la corriente de este mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, caminábamos en esa corriente, pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos que caminar conforme a los propósitos de Dios, conforme a los planes de Dios. Y eso es muy importante, porque el hombre, la mujer que aprende a caminar conforme a los propósitos de Dios, le va a dar mucha gloria, le va a dar mucha honra y va a ser de mucha bendición. Y yo quisiera enfocarme, ahora si nos regresamos al libro de los Hechos, el Espíritu Santo inspiró al médico Lucas a escribir el libro de los Hechos para dejarlo como un legado, como un patrón para las próximas generaciones, para que podamos nosotros tomar estas verdades y aplicarlas a la iglesia al día de hoy. Fue la primera iglesia allá en Jerusalén. Nuestro Señor Jesús les dice, quédense, no se vayan, porque van a recibir poder. Van a recibir la capacidad para que ustedes puedan ser mis testigos, martureos, testigos. Ustedes puedan dar testimonio de la verdad del evangelio. Se quedaron, vino el Espíritu Santo, los llenó, los bautizó. La presencia del Espíritu Santo de manera plena aquí en la tierra llena la iglesia, llena a los primeros discípulos. Hay un avivamiento, la palabra empieza a crecer, pero también la oposición empieza a crecer y empieza a haber una lucha y empieza a haber una confrontación al grado que decidieron matar a los apóstoles. Un hombre llamado Gamaliel les dice, no los maten, no sea que se hallen peleando contra Dios. Si esa obra es de Dios, de los hombres, va a perecer. Si esa obra es de Dios, nadie la puede detener. Y así fue. Para un determinado tiempo eran 5,000 personas, dice la palabra.
de tal manera que ya no pudieron los líderes resistir la presión, la presencia del evangelio y de los apóstoles en Jerusalén, y entonces empiezan a perseguir a la iglesia y matan al primer mártir, que fue Esteban. Esteban muere, y ante esa muerte y ante esa persecución, entonces salen los primeros discípulos, salen los cristianos de manera masiva, dice el texto, a predicar el evangelio a esas regiones. Se empieza a cumplir lo que nuestro Señor Jesús les dijo: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esa persecución salen los hermanos, y Lucas, dirigido por el Espíritu Santo, toma y escribe, inspirado por él, para dejarnos este modelo: la vida de Felipe el diácono, Felipe el que estaba sirviendo a las mesas. Entonces le vamos a apuntar, le vamos a hacer el zoom a esa parte de la Biblia. Dice que salió y empezó a predicar en Samaria. Samaria, algunos eran enemigos del pueblo de Israel. Los israelitas los tenían como perros, como ajenos a las promesas de Dios. Pero no se nos olvide que nuestro Señor Jesús había empezado la obra. Lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, cuando le habló a una mujer samaritana y se convirtieron muchos. Ya había una obra de nuestro Señor Jesús. De tal manera que el Espíritu Santo toma a Felipe y lo lleva a Samaria, y dice el texto que había un gran avivamiento, que la gente estaba convirtiendo, que había milagros, había sanidades. Lucas nos narra la conversión, la supuesta conversión de un hombre, Simón el Mago, que después usted puede leer en casa. Había un avivamiento en Samaria. Estaban las cosas grandes. Los apóstoles habían llegado a Samaria y estaban ahí. Y vean lo que dice el capítulo 8, el versículo 26. Ahí nos vamos a detener un tiempo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos del agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Sin lugar a duda,
Perdónenme. Dios es principalmente el interesado en la salvación de todas las personas. Si podemos ver el texto, miren, cuando usted lee la Biblia, usted puede leerla humanamente y puede usted que le dé una interpretación humana. Pero si usted lee la Biblia, también hay una interpretación que nos puede dar Dios y nos puede ayudar el Espíritu Santo. Entonces hay que procurar leerla desde el punto de vista de Dios para que podamos extraer el mayor provecho de la Escritura. Y cuando vemos aquí el texto, sin lugar a dudas salta a nosotros ver el gran interés que Dios tiene por las personas, por salvar al ser humano. ¿Quién fue el que orquestó la salvación del etíope? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. La providencia de Dios en la salvación, vemos que Él orquesta la salvación de este hombre. Y que a través de esa soberanía y de esa grandeza, Dios hace partícipe a los hombres en este trabajo y en esta labor. ¿Estamos comprendiendo? Dios nos toma a los hombres para que anunciemos. De ahí vino y nos da esa gran comisión de que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y Dios había orquestado la salvación, pero vamos a ver las características del colaborador de Dios, o el carácter que debe tener un colaborador. En este caso, si usted es cristiano, Dios le ha llamado y usted deberá ser un colaborador. Y usted deberá desarrollar estas virtudes. Usted deberá desarrollar estas capacidades. Y lo primero que salta o que nos hace ver a primera vista, dice la palabra que Felipe era un diácono y tenía una característica. En el capítulo 6, si usted le regresa 2 páginas a su Biblia, en el versículo 3, los apóstoles le dicen a la iglesia: busquen entre los hermanos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes vamos a encargar este trabajo. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y eligieron a Felipe. Entonces, la primera característica que Felipe tenía es que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es un cristiano que está lleno del Espíritu Santo? Es aquella persona que procura de manera intencional exponerse a la presencia de Dios, exponerse a la palabra, para que Dios sea el que gobierne su vida, el que lo llene, para que Dios sea el que controle sus pasiones, sus sentimientos, sus emociones, sus propósitos, sus metas. En otras palabras, Felipe ya no vivía para sí. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y era gobernado por el Espíritu Santo. Usted recordará allá en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice: el fruto del Espíritu Santo da algunas características: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Que estamos viendo en el primer versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es desierto. Entonces él se levantó. Vemos primeramente que Felipe está lleno del Espíritu Santo y está desarrollando la capacidad de ser manso. Esa virtud de ser gobernado por el Espíritu Santo. El ángel envía, el ángel le habla, y vemos que Felipe era un hombre sabio.
que estaba lleno del Espíritu Santo y estaba en comunión con Dios. Entonces, hermanos, primera característica es del colaborador de Dios, debe de estar lleno del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, probablemente esté lleno de otras cosas. Probablemente esté lleno de materialismo, de afán, de ansiedad, de consumismo, del mucho que hacer. Probablemente esté lleno de muchos propósitos y de muchas metas, a veces terrenales. Nos cargamos a veces el alma cuando, hermanos, nos vamos a ir. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Tenemos 10 años, después tenemos 50 años, después tenemos 70 años. Hermanos, nos vamos. Y a veces como cristianos estamos haciendo un imperio, estamos haciendo muchas cosas terrenales y nos volvemos tan incapaces para hacer cosas celestiales. Que el Espíritu Santo nos pueda llevar a tener los anhelos de Él. Mire, la iglesia primera estuvo llena de los anhelos de Dios. Usted puede ver el testimonio de Bernabé ahí en el capítulo 4. Un hombre lleno de piedad que cuando vio la necesidad dijo: voy a vender esto que tengo y voy a darlo a la iglesia. Pero solamente guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Eran hombres que se despojaban. Eran hombres que dejaban de hacer cosas. Eran hombres que dejaban de vivir para sí. Lo que hoy brilla por su ausencia en la iglesia esto. Hoy estamos como más ensimismados, pensando más en qué comer, en qué beber, en qué vestir, en qué pasear, en qué tener. El hermano Leonardo Ravenhill escribió un libro ¿Por qué no llega el avivamiento? Perdón. Y él dice: hermanos, nos hemos vuelto tan inútiles para el reino de los cielos. Nos hemos vuelto tan incapaces para las cosas del reino. Y eso sucede cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Si usted y yo no nos llenamos del Espíritu, si el Espíritu Santo no viene a ser una morada plena dentro de nosotros y dejamos que Él nos gobierne, entonces nos van a gobernar otras cosas. Que la palabra de Dios nos confronte en este día. Mire, dice la palabra aquí, surge algo, alguna otra característica. Versículo 27. Entonces Felipe, entonces él se levantó y fue. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué otra cosa tenía este servidor? Era obediente. Obediente al mandato, a la voz de Dios, a la indicación. Si algo tenemos que desarrollar como iglesia y como cristianos es aprender a ser obedientes a la voz de Dios. Ese músculo de obediencia a veces está muy flácido. Mira, hermano, porque por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza nos gusta rebelarnos. Esta carne se rebela. No sé si le pasa a usted o nada más a mí. A ver, a alguien le pasa, los veo así como que nos está hablando medio. A mí no me pasa, yo soy bien obediente, yo sujeto mi carne a la obediencia y al mandamiento. Hermanos, si hay algo que tenemos dentro de nosotros es rebeldía. Nos rebelamos a la voluntad de Dios, nos rebelamos muchas veces a la palabra, nos rebelamos a obedecer los mandamientos. La naturaleza del hombre tiende a ser rebelde. Y cuando venimos a Cristo, entonces tenemos que aprender esta virtud de obediencia. Cuán recomendable se hace, hermanos, que como cristianos enseñemos a nuestros hijos a desarrollar esta virtud de obediencia. ¿Sí?
Hoy el mundo le ha llenado de que los niños tienen derecho, hasta derecho a cambiarse de sexo, de vivir derechos. Ahora la ONU está gestando una maldición en la tierra, que ahora los niños van a tener derecho también de tener relaciones sexuales con adultos. Es una barbaridad y una iniquidad que se está gestando, y se van a empezar a crear leyes a nivel nacional, a nivel internacional, para hacer eso. ¿Para qué? Para que los niños sean rebeldes. Hace algunos años se quiso romper la capacidad que los padres tienen para estar gobernando a sus hijos y estar en autoridad, de tal manera que hubo una manifestación en contra de este gobierno que estaba apuntalando esta maldad, esta iniquidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para que la gente se rebele. Entonces, de tal manera que cuando hay personas que no han desarrollado la obediencia a los mandamientos, a la verdad, a Dios, entonces la gente se llena más de pecado y se hace mejor y más gobernable para los intereses de estos gobiernos. Hermanos, Felipe tenía la capacidad por el Espíritu Santo de ser un colaborador obediente. Me suena a la parte contraria de, usted ha escuchado de Jonás, que era un profeta rebelde, dice el texto. Imagínense, era profeta, pero era rebelde. Y Dios le dijo: hey, te vas a ir a Nínive, vas a ir a predicar, algo similar como a Felipe. ¿Y qué hizo Jonás? Era como de Tehuacán, ¿verdad? No sé. Era Tehuacán. Era poblano, no sé. No, se fue al revés. No, yo no voy a ir. Ve y háblales que en 40 días Nínive va a ser destruida. No voy a ir, me doy la vuelta. Y se fue. Pero como Dios es soberano y es grande, ¿sí me explico? Y Él manda, ¿sí? Y Él es absoluto. Y Él gobierna. Y su profeta se tuvo que ir o por la buena o por la mala. Yo no sé a veces cómo el hombre quiere obedecer. Pero mire, le dijo: Jonás, ¿vas a ir o te vas por la buena o te vas en la panza del pez? Pero te voy a hacer llegar. Y a veces Dios tiene que ocupar esa ballena para tratar con nuestra vida, con nuestro carácter de desobediencia, de rebelde. Y a veces Dios tiene que meternos esa ballena y quebrantarnos y sacudirnos y quebrarnos para que podamos aprender obediencia. Qué Dios tan maravilloso, ¿verdad? Qué Dios tan hermoso. Porque espero que usted no vaya a creer esa falacia que dice así, y que es muy pegajosa en el medio evangélico. A lo mejor usted la ha escuchado. Dios es todopoderoso, dice. Él hizo el sol, la luna y las estrellas, el universo y todo lo que hay. Lo único que no puede hacer es entrar a tu corazón. Ah, caramba. Entonces, si es todopoderoso, ¿cómo va a ser posible que un hombre de carne y hueso le impida entrar? Además que lo creó. ¿Está conmigo? Yo sé que eso suena a veces como un golpe, ¿cómo? Pero ahí está el asunto del hombre, ¿sí? Dios es todopoderoso, pero lo único, si tú no se lo permites, Él no puede entrar. Mire, Dios va a entrar con su permiso y sin su permiso. Pregúntele usted a Pablo. Amén. Pablo iba caminando por ahí. ¿Qué iba a hacer Pablo? Perseguir a la iglesia. ¿Qué iba a hacer Pablo? Matar a cristianos. ¿Pablo andaba buscando a Cristo? Seguro estoy que Pablo no andaba buscando a Cristo. ¿Pero qué hizo Cristo? Se le apareció: a ver, Pablo, ven para acá. No, que tú eres todopoderoso, pero no. Yo voy a entrar a ti, a tu vida. Y te voy a llenar. Instrumento escogido me eres. Porque te voy a mandar y porque vas a saber cuán necesario es que padezcas por causa de mi nombre. Amén. Dios es todopoderoso. Hermano mío,
aprendamos obediencia. Aprendamos a obedecer a Dios y al Espíritu Santo. De lo contrario, Dios muchas veces va a tratar con la vida de usted y con la mía. Dios a veces nos va a meter a esa ballena, nos va a quebrantar. Dios muchas veces le está hablando y le está diciendo, tienes que hacer esto, no, tienes que hacer, no, pero va a llegar el momento en que Dios va a hacer que usted lo haga, o en el pez o fuera del pez. Amén. Sonría, Cristo le ama y está formando a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Y eso es bueno. Obediencia. ¿Qué vemos aquí a Felipe? Sigamos leyendo. Entonces dice, versículo 27, vamos al 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué otra característica se ve en la vida de Felipe? Un hombre que era sensible a la voz del Espíritu Santo. Un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios. Hermanos, se hace muy importante que como iglesia aprendamos a escuchar día a día la voz del Espíritu Santo. Mire que Él es Dios y Él es el que nos va a guiar y Él es el que nos va a conducir. Hay del hombre, hay de la mujer que no escuche la voz del Espíritu. Hay del hombre o del cristiano que contriste al Espíritu Santo, que apague la voz del Espíritu Santo en su vida y se pase de frente y no aprenda los indicativos, no aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde se escucha la voz del Espíritu Santo? En un momento de oración. La pregunta sería, ¿qué tiempo ora usted? Jesús se sorprendió cuando les dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar. ¿Sí se acuerdan? Mi alma está angustiada hasta la muerte, ayúdenme a orar, por favor. Fue y regresó. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. Y Jesús les reprocha y les dice, ¿no habéis podido orar una hora conmigo? ¿Qué tiempo oras, hermano? ¿Quiere usted escuchar la voz del Espíritu? Se hace necesario de manera intencional aprender a orar y a tener oración y tiempos de calidad. Muchos nada más oran a la hora del alimento y algunos otros ni eso hacen. Hermanos, la voz del Espíritu a nuestra alma, a nuestro corazón, se escucha en los momentos de oración y en los momentos de lectura de la palabra y del texto. Amén. Cuando usted se encuentra enfrente del texto, usted le está leyendo y usted tiene el Espíritu Santo le va a indicar la palabra y le va a revelar la palabra. Y le va a dar una palabra adecuada a la necesidad, a lo que usted esté necesitando. Y qué hermoso es cuando usted y yo aprendemos a ser guiados al Espíritu Santo para dirigir nuestro matrimonio, para dirigir a nuestros hijos, para enseñarles el camino, para tomar alguna decisión, quizá en algún área del trabajo, o en el trabajo, o en la familia. No sé, hermanos, pero se hace importante ser sensibles. Felipe fue sensible. Hermanos, aprendamos a ser sensibles en el servicio en la iglesia. Estoy viendo la necesidad. Le decía a un pastor hace unos años y me decía, porque ve, a veces, no sé si le ha pasado, hermano Alfonso, pero a veces cuando le dice a alguien, a veces como que tomamos pretextos cristianos, déjeme, lo voy a orar, dice. ¿Sí ha escuchado? A mí me han dicho, hermano, miren, necesitamos que usted sirva en la alabanza. Déjeme, hermano, lo voy a orar. Ah, bueno, es válido.
Pero después de un año lo sigue orando. Dios no le ha hablado después de unos días. Déjeme, lo voy a orar. Es la manera más gentil o educada del cristiano decir no puedo o no quiero. Aprendamos a orar y a estar en la presencia del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos habla. Y eso va a ser la garantía. Felipe se acercó al eunuco. Hermanos, los que están en la alabanza deberán aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para llevar cantos de adoración al Cordero. Los que enseñamos, los maestros de escuela dominical, los que están sirviendo. Felipe era un diácono, estaba sirviendo a las mesas. Él aprendió a escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuán importante se hace esto a la vida de los hombres? Siguiente característica. Vea lo que dice aquí. Y el Espíritu le dijo a Felipe, versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vemos aquí con su pregunta, Felipe sugiere algo o nos hace ver algo. El Espíritu Santo le dice, acércate. Felipe llega y se acerca y en ese momento le hace una pregunta muy buena, pero ¿entiendes lo que lees? Sabemos, ¿qué vemos en esa actitud de Felipe? Una disposición inmediata. Dispuesto. Vamos a ver cómo rompemos el hielo de manera, pero se acercó rápidamente. ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, bueno, no entiendo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Anda, sube. E inmediatamente se sube. Vemos que Felipe estaba dispuesto, presto a hacer las cosas. Un colaborador en el reino de Dios, un cristiano, deberá tener esa capacidad de estar dispuesto, presto a hacer las cosas, presto para servir, presto para ser útil en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Dispuesto. Qué hermoso es cuando la iglesia tiene cristianos dispuestos a dar, oiga bien, y a darse. Porque a veces nada más caemos en el error de dar. Doy, pero no me pidan que me den. Conocí una iglesia, no de acá, otra iglesia. Bueno, se tenía que organizar para hacer aseo. En algunas iglesias hacen así. Y todos dijeron, no, vamos a pagar mejor. No queremos ir a aseo. Es que, hermanos, el asunto de hacer iglesia no es nada más venir y sentarme. El asunto de tener vida de iglesia es tener un tiempo de comunión y de servicio juntos al hospital, juntos al albergue, juntos a los necesitados, juntos a los niños desamparados, juntos, no sé, hermanos, hay una infinidad, juntos a las misiones. No nada más es dar, hermanos, es darnos igual. Y Felipe estaba dispuesto a dar y a darse. Debe de haber dentro de nosotros esa actitud, esa virtud que sin lugar a duda, hermanos, viene del Espíritu Santo, es provocada, es generada por el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Seguimos adelante. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja
a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Explícame, por favor. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué característica vemos acá en la vida de Felipe? Un conocedor de la escritura. Conocía la palabra de Dios. Felipe va caminando, escucha y dice, está leyendo Isaías, lo que ahora nosotros tenemos como Isaías 53. Está leyendo. Y de esa parte, Felipe toma esas verdades. Eso que estaba leyendo era el siervo sufriente, el Mesías sufriente, el Salvador sufriente. Y de ahí Felipe toma ese texto y le explica que eso había sucedido con nuestro Señor Jesús. Y ahí le empieza a dar la buena nueva, el evangelio. Hermanos, Felipe era un conocedor de la escritura. Y hoy por hoy se hace necesario que usted y yo aprendamos la bendita y santa palabra de Dios. Que esta palabra sea nuestro fundamento, sea nuestra verdad. Hoy yo quiero decirle que vivimos un alfabetismo escritural terrible. Hoy nos hemos olvidado de estudiar la palabra de Dios de manera sistemática, de manera propia, de manera adecuada, teniendo principios de interpretación correctos, no inventando cosas. ¿Sabe cuál ha sido el éxito de muchos pseudopastores y de muchas falsas iglesias? Es que se han encontrado con gente que no estudia la palabra. Hoy tenemos muchos cristianos nada más sensuales, emocionales, pero no escriturales. Hoy tenemos mucha gente que nada más quiere experimentar ciertas sensaciones, que hoy le llaman que el avivamiento de la risa, del avivamiento del Espíritu Santo es una risa, y que empiezan a sentir movimientos y vibraciones, y otros empiezan a reír como gente que no tiene razón. Hermanos, no hay un fundamento bíblico aquí. Hoy se levantan muchos falsos pastores y dicen: yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo desato. Ni puede desatar, ni puede establecer, ni puede decretar, ni puede hacer nada, porque es un mortal igual que usted y yo. ¿Sí me explico? Y han salido muchas falsas doctrinas en la iglesia, y hoy proliferan esas iglesias y grupos pseudocristianos y pastores también, impostores muchas veces y falsos, porque los cristianos no estudian la palabra de Dios. ¿Me explico? Hermano, tenemos que ser una iglesia sola escritura. Que la verdad que predique un pastor, un ministro, esté establecida en la palabra, no en sus dichos, no en sus creencias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que le puede dar vida. La palabra de Dios es útil para redarguir. La palabra de Dios es esa espada que corta y que penetra. La palabra de Dios es como ese martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es la que nos va a vivificar. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios habló y se crearon las cosas. Cuando hablamos la palabra, el corazón de la persona empieza a ser afectado por la palabra. Se empiezan a desarrollar cosas
y virtudes en el corazón de la persona. Se hace muy necesario, como decía hace un momento nuestro hermano pastor, que la palabra sea el centro de esta iglesia. No las emociones, no los pensamientos, no los hombres. Amén. Felipe era un conocedor de la Escritura. Felipe conocía. Qué bueno, hermano Alfonso, que hace usted estudios para conocer la palabra. Seguramente ha de estar lleno de esos estudios acá. No, hermano. Así, 5. Pero se hace necesario, hermanos. Miren, hoy estudiamos para todo, menos para ser buenos cristianos, entonces. Estudiamos para ser especialistas en 1000 cosas, pero no estudiamos la palabra de Dios. No le dedicamos tiempo. Se hace muy necesario dedicarle el tiempo a la palabra de Dios. ¿Qué tiempo lee usted la Biblia? No, hermano, nada más cuando vengo los domingos. Léala a diario. De preferencia, léala temprano. Levántese temprano. Antes de abrir el WhatsApp, el tweet, antes de abrir el Instagram, antes de abrir abra la palabra y léala de manera disciplinada y ordenada. Y va a ver cómo su vida va a ir creciendo espiritualmente. Porque ese es el alimento que Dios ha dejado para nuestras almas. Le va a ayudar muchísimo, hermano. Amén. Sonría, Cristo le ama, no estamos tranquilos. Se hace muy necesario esto. Felipe conocía la Escritura. Versículo siguiente. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea yo bautizado? Felipe dijo, si querés de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué vemos aquí? Felipe conocía el Evangelio. La iglesia de hoy necesita conocer el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si usted y yo predicamos el Evangelio, la gente, Dios va a venir y va a traer salvación a la vida de esos corazones. Felipe conocía el Evangelio. Y por último vemos versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, ¿qué hacía Felipe, hermanos? Felipe anunciaba el Evangelio a todas las ciudades. Felipe tenía ese compromiso de hablar el Evangelio. Hermanos, hablemos el Evangelio. Compartamos el Evangelio. Modelemos el Evangelio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en las cosas que hagamos en nuestro medio para con nuestros hijos. Que el Espíritu Santo provoque en nosotros esto. Que el Espíritu Santo nos haga nacer verdaderamente en el Evangelio. Yo quiero decirle, si usted no ha escuchado el Evangelio, présteme nada más unos momentos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas y grandes noticias que Dios tiene para usted. Mire, usted y yo estábamos condenados a una muerte eterna. Por nuestras obras no podíamos ser salvos. El eunuco era un hombre, un prosélito. Había ido a adorar, pero a él no lo habían dejado entrar al templo. Era un hombre que estaba buscando, pero no había encontrado. De tal manera que Dios tuvo que mandar a Felipe para que le anunciara el Evangelio. Y quizás usted esté así como el eunuco, que esté leyendo la Biblia, que no la entienda, que haya usted adorado pero todavía se siente vacío, que viene usted a la reunión pero todavía no hay un cambio en su vida, que viene usted pero todavía tiene usted ese vacío, esa necesidad. Yo quiero decirle
que hay una buena y hermosa y gran noticia. Cristo vino a morir por nosotros los pecadores. Quiero terminar cerrando leyendo Isaías 53, para que ahora usted vea todo lo que Felipe le dijo al eunuco. Isaías 53, Isaías casi 1000 años está profetizando acerca de los padecimientos de Jesucristo. Versículo 4, vamos a leer desde el 52 del 13. Que la palabra de Dios nos bendiga. Isaías está hablando de nuestro Señor Jesús. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche bien, este es el evangelio. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. ¿Cuál es la buena noticia? Que usted y yo estábamos condenados a un castigo eterno. La buena noticia es que Jesús llevó nuestros pecados, llevó nuestras rebeliones, llevó nuestras maldades en esa cruz, y Él vino a dar su vida por usted y por mí, para que ahora Dios pueda justificarlo y hacerlo justo. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Señor Jesús, que nosotros, no mereciendo nada, lo que merecíamos, el castigo eterno por nuestros pecados, por nuestras malas acciones, Él vino y dio su vida por nosotros. ¿Podemos darle gracias a Dios? ¿Podemos agradecerle? Ahí en su lugar, inclina un momento su rostro
y dígale: Señor Jesús, gracias, gracias por venir a dar tu vida por mí, un hombre pecador, un hombre malvado, un hombre perverso, que merecía la muerte. Pero tú pusiste tu vida por mí. Tu palabra dice que por la rebelión del pueblo fuiste herido, que fuiste angustiado y que fuiste afligido por mi pecado. Tu palabra dice, Señor, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Te damos gracias en esta hora, porque nadie quería morir por nosotros y nadie podía morir por nosotros. Pero Señor Jesús, tú lo hiciste. Por eso creemos en ti. Por eso te amamos, porque tú nos amaste primero y diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso te pedimos que nos ayudes a servirte de esta manera, dirigidos por tu Espíritu Santo, en obediencia, siendo sensibles, dispuestos. Que nos ayudes a amar tu palabra, a vivirla. Que nos ayudes a predicar, a proclamar tu evangelio, porque queremos ser instrumentos tuyos. Señor, toma tu iglesia, tómanos a nosotros y ayúdanos a ser colaboradores tuyos. Queremos serlo. Danos de tu espíritu, danos de tu gracia. Amén.